Buenas tardes, mi nombre es Fernando Barrera, soy contador público y ese es mi correo por si tienen cualquier duda del tema que vamos a ver hoy. Por favor, pueden escribir con toda confianza. Y el tema que vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver los impuestos a la utilidad, y que son muy importantes. Esta es la agenda de lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver generalidades, definiciones específicas en materia de impuestos a la utilidad y la normatividad aplicable. Y iremos viendo estos temas en el transcurso de la unidad. Generalidades. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es un impuesto? ¿Qué es? Todos pagamos, todos somos víctimas de los impuestos, pero ¿cómo los pudiéramos definir? Que le tenemos que pagar directamente al gobierno por haber consumido o por haber generado valor. Si un impuesto es un tributo, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No estamos de acuerdo? Utilidad, ¿cómo definiríamos la utilidad? Ganancia. Sí. Patrimonio, lo que se genera una utilidad. ¿Sí? Entonces, en el caso de impuesto a la utilidad, digamos que muchas veces tienen la idea de que la contabilidad es nada más registra lo que ha pasado en la empresa, ¿no? Y eso digamos que es una idea que se tenía de la contabilidad hace muchos años, ¿no? Que la contabilidad se dedicaba exclusivamente a registrar lo que venía pasando el día a día, ¿no? Sin embargo, la contabilidad ya hace algunos 10, 15 años es un concepto mucho más englobador, ¿no? Es diferente. Es decir, es donde convive el pasado, sí es cierto, porque registra las operaciones que ha tenido la empresa, las empresas o las personas inclusive, pero también convive presente y futuro. Y vamos a ver por qué. Los impuestos a la utilidad están compuestos por dos partes, que es el impuesto corriente y el impuesto diferido. La suma de ambos es lo que llamamos en la técnica contable impuesto a la utilidad. ¿Cómo pudiéramos definir impuesto corriente? ¿Qué se les ocurre que podría ser un impuesto corriente? Así nada más de escucharlo, ¿qué es un impuesto? ¿El IVA? Pero estamos hablando de impuesto a la utilidad. Que decía aquí el compañero que es un impuesto a la ganancia. El ISR. El ISR. Pero el término corriente, ¿qué les significa? Actual. Exactamente. Es decir, el impuesto corriente es el impuesto que se genera en el periodo que estamos determinando. En este caso, en el ejercicio, digamos, 2016, es el impuesto del ejercicio. ¿Y el impuesto diferido qué podría ser? Uno que se genera después de haber producido un producto y que tiene que salir, digamos, ahora sí, ¿no? Así es. Pues no, estamos todavía en el impuesto a la utilidad, que es el mismo ISR que comentaba el compañero, pero el término diferido, como su nombre lo dice, se va a diferir. O sea, sus efectos, aunque tienen alguna vez el origen en el presente o en el pasado, tienen repercusiones a futuro. ¿Sí? Hasta ahí está claro el tema de impuesto a la utilidad, el impuesto diferido. Entonces, para concluir y teniéndolo más claro, el impuesto corriente es el impuesto a cargo de la entidad, llámese entidad una persona, una corporación, un grupo de negocios, atribuirle a la utilidad del periodo. Estamos hablando de un periodo específico, puede ser un mes, un ejercicio como tal, y determinado con base en las experiencias fiscales vigentes en dicho periodo. Es decir, el impuesto corriente, estamos mezclando aquí un poquito de lo que es ley y lo que es técnica contable. Y esa es una gran diferencia en los impuestos, ¿no? El impuesto corriente se determina en base a lo que dice la ley, y el impuesto diferido, que es el impuesto a cargo a favor de la entidad, atribuible a la utilidad del periodo y que surge de las diferencias temporales, las pérdidas fiscales, que ya veremos más adelante, y los créditos fiscales. Es decir, aquí es donde yo les decía en un principio que convive presente y futuro. El futuro impuesto diferido son todas aquellas partidas que se pudieron haber generado en el pasado o en este ejercicio, pero que por su naturaleza van a tener un efecto en los siguientes periodos. ¿Alguna duda hasta aquí? Para concluir, ¿qué pudiéramos decir? Por ejemplo, impuesto diferido, ¿qué te quedó como concepto? ¿Cuál sería su concepto, su definición? El impuesto diferido es generalmente aquel que tiene un producto, pero que no se aplica en el momento, sino posteriormente. ¿Y el impuesto corriente? Tiene que ver con ese periodo de tiempo, ¿no? Es en un periodo específico y que se determina con base en qué. Con base a la utilidad. Tomando en consideración qué tipo de normas o reglas o cómo lo. Pues eso sí, tendremos que investigar. Básicamente lo que comentábamos que es el impuesto corriente. Complicado. El impuesto corriente es en base a lo que dice la ley, es lo que me dice la ley sobre la Ley regla. federal del impuesto sobre la renta. Exactamente. Ahí vienen las reglas de cómo tengo que determinarlo, y es lo que les decía para que les quede bien claro este concepto que es bien importante. Impuesto corriente es del periodo